¿Cómo ser fiel a Dios? Esta es una pregunta que la gente se hace muchas veces. Encontramos personas, por ejemplo, que están en la iglesia y tal vez no han podido ser fiel a Dios. Entonces, ellos se preguntan, ¿cómo hago para ser fiel a Dios? Otros que quieren recibir el Evangelio, pero les da temor recibir al Señor y después no puedan continuar el camino, no puedan ser fieles. Incluso algunos hasta toman como ejemplo aquellos que ellos ven en la iglesia que han recibido al Señor, pero que no dan buenos frutos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para ser fiel a Dios? Primero que todo, yo quisiera leer lo que dice el Señor en el capítulo 22 del libro de Mateo, el verso 29. Este versículo está Jesús respondiendo una pregunta que le hicieron aquellas personas, los saduceos, acerca de la resurrección. O sea, ellos le presentaron un caso a Jesús, le pusieron un ejemplo de una mujer que se había casado 7 veces, había enviudado, se había casado. Y ellos le preguntan, maestro, en el reino de los cielos, ¿cuál de los 7 hombres será el esposo de ella? Debido a que todos se casaron con ella. Él entonces le responde esto. Claro está que la pregunta que ellos hacen es más bien para tentar a Jesús, y porque ellos no creían en la resurrección, veían algo imposible, que una persona después que muera pueda resucitar. Entonces de allí surge, ellos le ponen ese ejemplo a Jesús para ver qué responde el maestro. Entonces les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mire lo que Jesús les está diciendo. El error en el que ustedes se encuentran, esa equivocación, eso que ustedes están pensando que no sucede, eso que ustedes creen que la resurrección no se da o no va a suceder, sucede porque ustedes ignoran las escrituras. Fíjense que ese es el primer paso, conocer las escrituras. Cuando uno desconoce las escrituras, pues naturalmente que no se entera de las cosas que hace Dios, no se entera del poder de Dios. Cuando uno desconoce las escrituras, habla, piensa, porque uno para hablar pues tiene que pensar, piensa y habla cosas que no son y pone en duda, ¿sí?, muchas cosas, porque la persona empieza a analizar por su propia mente, por sus propias capacidades, comienza a razonar, pero desconociendo las escrituras, y eso lo lleva a dar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, el que dice que no se puede ser fiel a Dios, que eso es imposible, que como un humano limitado, sujeto al pecado, va a poder ser fiel a Dios, que eso es imposible, que como siendo Dios tan santo, alguien va a poder vivir en un grado de santidad que agrade a Dios. Todas esa pregunta, esos interrogantes, se hacen las personas. Pero esto sucede por el desconocimiento
de las Escrituras. Vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia, que enseña la Biblia. Entonces, les decía, erráis, dijo el Señor, porque ignoran las Escrituras. Usted tal vez se ha dado respuesta a sus inquietudes sin tener en cuenta la palabra de Dios por el desconocimiento a ella. Y eso te ha llevado a sacar conclusiones equivocadas. Pero si tú analizaras, si observaras la Biblia, te darías cuenta que sí es posible ser fiel a Dios. Es más, no, ni siquiera es posible, es fácil. Y digo esto porque el Señor Jesús dijo estas palabras. Mire cómo dice el Señor entonces, hablando de lo que para algunos se convierte como una carga muy grande, como algo imposible. Él dijo estas palabras. Dijo en el capítulo 11 de Mateo, el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, el yugo que el Señor pone, el yugo que se pone a aquella persona que recibe el Evangelio, no solo es posible, es fácil. Y la carga que el Señor pone no es pesada, es liviana. Eso quiere decir la palabra ligera, es liviana mi carga. Entonces la persona saca conclusiones sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pero si conociera las Escrituras, se daría cuenta que el yugo que el Señor pone es fácil y que la carga que el Señor pone es liviana. Es que el Señor no va a poner carga que nosotros no podamos llevar. No le va a hacer exigencias al ser humano que él no pueda llevar, o no le va a establecer normas que él no pueda cumplir. Recuerde que una de las características de Dios, de los atributos de Dios, es la justicia. Dios es justo. Siendo el justo, no va a poner carga a otro que no pueda llevar, algo que se haga imposible. Por otro lado, el plan de salvación fue diseñado por Dios. Si hubiera sido diseñado por nosotros, hubiera quedado imperfecto y algo le hubiera faltado o le hubiera sobrado. Pero al ser diseñado por Dios, traído de los mismos cielos, es un plan que está al alcance de todos. Por eso usted encuentra que la Biblia dice, por torpe que sea, no se apartará, no se extraviará. Este plan de salvación está diseñado para el que tiene mucho conocimiento, también para el que tiene poco, para el adulto, para el joven, para el adolescente, para todas las edades, para todos los estratos sociales. Y no importa la capacidad intelectual o secular que usted tenga, este plan de salvación está al alcance de todos. Pero a usted se le hace imposible, se le hace difícil, se le hace una carga onerosa, un yugo muy difícil, porque usted desconoce las Escrituras, porque usted se está haciendo un planteamiento desde su punto de vista y desde su capacidad. Pero si conociera las Escrituras, se daría cuenta que eso que usted ve imposible es posible y es fácil y es liviano. Entonces, por eso él le dice a los saduceos, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Claro que si se desconoce las Escrituras,
se desconoce el poder de Dios. Porque a Dios lo conocemos es a través de la Biblia. ¿De qué otra manera conoceríamos a Dios? Por eso las personas que quieren conocer a Dios sin observar la palabra, sin ir a las Escrituras, pues se hacen una idea de Dios equivocada, unos conceptos equivocados. De allí que usted ve que algunos hacen cosas y ellos piensan que están agradando a Dios. Algunos viven una vida a su manera y ellos hasta creen que su vida es una vida que agrada a Dios. Hacen algunas cosas pensando que le están dando la gloria y la honra a Dios, cuando realmente no es así. Pero se va a hablar con la persona y se molesta, se enoja. Se enoja porque ella cree desde su punto de vista que lo que está haciendo es correcto. Pero está en esa equivocación, en ese error, porque no ha ido a las Escrituras. Si fuera a las Escrituras se daría cuenta que lo que está haciendo no es agradable delante de Dios. Entonces, el que desconoce la Biblia, desconoce también el poder de Dios. Y comienza a hacer imposible lo que no solo es posible, sino que es fácil. Y comienza a poner unos argumentos y a hacer juicios equivocados. Por eso es interesante, es importante, que si usted quiere conocer al Salvador, al Cristo Salvador, al que murió por nosotros en el Calvario, al que resucitó de los muertos, aquel que sigue interesado en que usted se salve, si usted quiere conocerlo, tiene que ir a la Biblia. De otra manera, tendrá un desconocimiento de él y, como dije antes, verá imposible lo posible y lo fácil. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 36, el verso 26. Hablando pues el profeta de la obra que Dios haría. El Espíritu Santo inspira al profeta para hablar, para explicarle al pueblo esa obra magna, esa obra maravillosa que el Señor haría en la vida de las personas y en todo aquel que le recibe. Porque como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque si usted no cree en la obra del Señor, si usted no quiere creer en el poder de Dios, pues naturalmente para usted será imposible y será un tropiezo entonces y no buscará el Evangelio. Pero hay que ir a las Escrituras. Entonces en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Quiero leer esto y estoy explicando porque recuerde que el tema es cómo ser fiel a Dios. Para responder a aquellas inquietudes, a aquellas preguntas que la gente se hace. Entonces en Ezequiel capítulo 36, el verso 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Claro, el hombre en ese corazón viejo, con ese espíritu viejo, naturalmente que no puede agradar a Dios. Es imposible. Y todos sus esfuerzos son inútiles. Todos sus intentos serán fallidos. ¿Por qué? Porque con ese corazón viejo, con ese corazón lleno de pecado y de maldad, es imposible que la persona pueda agradar a Dios. Puede hacer los intentos que quiera. Puede esforzarse. Y por algún momento, de pronto, a través de sus fuerzas, podrá reformarse y parecer que está agradando a Dios y que ha llegado al punto de agradar a Dios. Pero cuando
venga cualquier adversidad, esa persona volverá al mismo estado de antes. Cuando venga la tentación, cuando vengan las dificultades, esa persona no podrá agradar a Dios, porque lo está intentando con sus propios medios, con sus propias fuerzas, sin tener un espíritu nuevo, sin tener un corazón nuevo, sin haber pasado por la obra que Dios hace en la vida de la persona. No solo se le va a convertir aquello en difícil, sino en un imposible. Porque mire lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Él dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso lo está diciendo porque el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces el apóstol está diciendo cómo una persona sin Cristo, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, hará el intento y vivirá en una vida terrible, angustiosa, porque ella querrá entonces agradar a Dios y no puede. Hará esfuerzo, hará incluso sacrificios, porque algunos han llegado a pensar, por el desconocimiento de las Escrituras, que esto es a través de sacrificios y esfuerzos. Es por eso que el que está allá afuera, que no conoce a Dios, nos mira y tal vez nos ve una vida como triste y como que no disfrutamos de la vida, porque ellos piensan que esto es con un esfuerzo, con una lucha, y nos consideran como que vivimos una pesadilla constante, cuando realmente aquí estamos disfrutando la vida, cuando realmente aquí gozamos, porque no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros medios, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, sino por el poder de Dios que obra en la vida mía y en la vida de todo aquel que recibe el Evangelio. Entonces, mirando desde el punto de vista por sus propias fuerzas, sin que se haya efectuado en la vida de la persona esa transformación, esa obra de Dios, pues claro que va a ser imposible y la persona no podrá agradar a Dios. ¿Cómo puede una persona querer agradar a Dios si no tiene un corazón nuevo? ¿Cómo puede una persona querer ser fiel a Dios si no tiene un espíritu nuevo? Primero hay que ir al proceso. Y por eso es que el Señor le dice a los saduceos, ignoráis o erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, por el desconocimiento de la Biblia, hasta se puede pensar que es que Dios nos ha puesto una carga muy difícil, que no se puede llevar. Y no es así. Entonces, como le decía, en Ezequiel capítulo 36, el verso 26, dice de la siguiente manera, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Primero que todo, el Señor dio muchas enseñanzas sobre el nuevo nacimiento. Y para nacer hay que ser engendrado. Vamos al caso natural. Nadie puede nacer si antes no ha sido engendrado. La mujer cuando da a luz es porque ha concebido. Ha habido un engendramiento en su vida. Entonces, ninguno puede nacer de nuevo. Ninguno puede tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, si no ha pasado por el proceso del engendramiento. Si no ha sido engendrado, no puede nacer de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, todavía tiene un corazón viejo y un espíritu viejo. Y su vida, por más que intente, por más que luche y que ponga todos sus esfuerzos,
su vida será desagradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo. Entonces, vamos al proceso de cómo se nace de nuevo. Primero que todo, el Señor dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra que sale de Dios, que inspira a sus hombres, a esas mujeres llenas del Espíritu Santo. Esa palabra, cuando se está hablando es de Dios, esa palabra transforma. Entonces, cuando usted está oyendo la palabra, usted está siendo engendrado por ella. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios. Si usted es de lo que está por allá y quiere agradar a Dios, pero no quiere oír la palabra, usted no puede agradar a Dios. Porque usted no puede nacer de nuevo. Porque usted no se está dejando engendrar. Para nacer de nuevo, hay que ser engendrado por la palabra de Dios. Y para ser engendrado por la palabra de Dios, hay que oírla. Usted sabe que así como el cuerpo se alimenta por la boca, el espíritu se alimenta por el oído. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos acerca de la necesidad que hay en la persona, que esa creencia, que esa capacidad de creer sea direccionada por la palabra de Dios. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que recibe fe cuando oye la palabra, sino que esa fe que tiene es orientada de una forma correcta para que haga las cosas bien, para que no se esté esforzando, intentando y quedar frustrado, sino para que pueda su vida ser agradable a Dios. Entonces, usted debe oír la palabra, usted debe creerla. Cuando usted comienza a creer la palabra de Dios, usted deja de confiar en usted y empieza a confiar en Dios. Se olvida de su capacidad y comienza a creer en la capacidad de Dios. Se olvida de que usted es débil y comienza a creer en el poder de Dios. Recuerde que nuestra fuerza no viene de nuestros intentos. Nuestra fuerza viene de Dios. Y esto es lo maravilloso, que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad nuestra. Podemos decir entonces que personas débiles, como es el ser humano, formado, crecimos, nos levantamos en una sociedad llena de pecado, pero con todo eso, recibiendo la palabra de Dios, podemos ser engendrados, podemos ser transformados, nacer de nuevo, y recibimos ya un corazón nuevo. Y al tener un corazón nuevo, naturalmente, que ahora lo imposible comienza a volverse posible, lo que era difícil comienza a volverse fácil. Porque ya no tenemos entonces las mismas inclinaciones que teníamos. Cuando tenemos un corazón nuevo, las inclinaciones son diferentes. Por eso es que la Biblia dice en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, fíjese que lo que le leí, cuando Pablo dice, yo encuentro esto, que quiero hacer el bien pero no puedo, eso está en el capítulo 7 de Romanos. Pero ya en el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora la persona ha recibido un corazón nuevo. Al tener un corazón nuevo, comienza a tener unas inclinaciones, ya no al pecado, sino ahora a lo santo. Aquello que le parecía difícil, que le parecía imposible, ahora comienza a agradarle. Aquello lo cual no le gustaba mucho, ahora empieza a sentirse cómodo, empieza a sentirse bien, agradando a Dios, viviendo esta vida. Por eso es que la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Se está refiriendo a las inclinaciones de Cristo. Se está refiriendo a esa forma en que Cristo vivió. A esa forma, a esa vida
a la cual fuimos llamados. Pero que esa vida no se puede vivir si no hemos sido engendrados, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido un corazón nuevo. Entonces por eso es que el Señor inspira al profeta Ezequiel para que diga: daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque es que naturalmente, si Dios no obra en la vida de la persona, no se puede agradar a Dios. Pero aquí lo interesante es que usted reconozca, ¿qué cosa? Primero, que es un pecador, que su vida es desagradable delante de Dios y que así no puede seguir. Pero si ya usted está en la iglesia, ya ha recibido al Señor, y para aquel que quiera recibirlo, también debe saber que somos débiles, pero que el que nos llamó es fuerte, que el que nos llamó nos transforma y que hace posible lo imposible. Por eso usted lee en Judas, libro de Judas, o carta mejor, el verso 25. Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Entonces el verso 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Pero el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando uno conoce la Escritura, se da cuenta que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. No caemos no es porque tengamos experiencia, porque seamos fuertes y ya llevamos una vida que hemos aprendido, que tenemos costumbres sanas, limpias. No caemos es porque Él nos guarda, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque cuando podemos caminar, Él nos guía. Cuando no tenemos fuerza para hacerlo, Él nos lleva. Él nos ilumina el camino. Pero cuando el camino se quiere cerrar, Él lo abre también. Por eso es que el Salmo 27 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted teme a Dios, cuando usted reconoce que es débil, como le decía, que usted primero reconozca que es un pecador y luego que usted es débil, pero usted comienza a buscar a Dios, Dios comienza a manifestarse en su vida, Dios comienza a cambiar su corazón, le quita ese corazón de pecado, de maldad, ese corazón que dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ese es para el hombre en el pecado. El hombre con Cristo no tiene un corazón engañoso y perverso. El hombre con Cristo, ya ese corazón engañoso y perverso ya se quitó. El hombre con Cristo ahora tiene un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que habla verdad, un corazón íntegro. Así es el hombre con Cristo. El hombre sin Cristo tiene inclinaciones al pecado, porque tiene un espíritu viejo, un espíritu arraigado a la maldad, al pecado, que le gusta, que se siente satisfecho, que se siente cómodo viviendo en el pecado. Pero el hombre que ha recibido esa transformación del Señor, que tiene ese espíritu nuevo, él empieza a sentirse incómodo allí en el pecado y empieza a sentirse bien sirviéndole al Señor. Por eso muchas personas que han venido y de pronto temerosas, no sabían si podían ser fieles o no, hoy experimentan una vida agradable delante de Dios porque reconocieron su debilidad. El problema es que usted llegue creyendo que usted es fuerte, o que usted desconozca las Escrituras, que usted crea que esto es por sacrificios, que usted crea que esto es haciendo fuerza y ser guerreros, como dicen algunos. No se trata de eso. No es porque seas tan guerrero como crees. Se trata por el poder de Dios que obra en la debilidad del ser humano. Entonces, qué importante. También el Señor le dijo a los fariseos y a los que andaban con él, les dijo
o los que se ponían alrededor de él, porque los fariseos no todos andaban con Jesús, algunos le creían, otros no, pero él le dijo a los que estaban alrededor, le dijo, lo que para el hombre es imposible. Lucas capítulo 18, verso 27 les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso que usted cree que es imposible, eso que usted piensa que no se puede ser fiel, que no tiene fuerza, que no tiene capacidad, reconozca en este día que es posible para Dios. Cuando usted ve el poder de Dios, que para Dios no hay nada imposible, tampoco es imposible que Él haga que usted pueda ser fiel a Él. Recuerde que somos fieles a Dios porque Él es fiel. Así que le invito a buscar al Señor Jesucristo.